Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Banrep, esta nueva edición de nuestro espacio tradicional donde analizamos los resultados de distintos proyectos de investigación que se adelantan justamente dentro del Departamento de Investigaciones del Banco de la República. Suelen ser temas claves para el entorno económico, temas claves para el bienestar de la población. Y uno de ellos, por supuesto, es el que tiene que ver con el sector agropecuario colombiano. Siempre decimos que Colombia tiene un inmenso potencial agropecuario, que estamos cultivando menos de la mitad del área que potencialmente se podría cultivar en Colombia y además con un potencial beneficio muy grande para los pequeños agricultores y los pequeños campesinos. Pues hoy vamos a tratar un tema crítico que parecería ser cuello de botella, pero yo no me adelanto. Vamos a ver qué nos dice nuestra experta, quien es Margarita Gáfaro, gerente de la sucursal del Banco de la República en Cali y además de eso la coordinadora de este ESPE, de este ensayo de política económica que se llama, si no me equivoco, Margarita, Barreras de acceso al crédito para pequeños productores agropecuarios en Colombia. Bienvenida, Margarita. ¿Me equivoqué con el título? No, está perfecto, muchas gracias. El título nos quedó un poquito largo. Esperamos que el documento no sea tan largo y más sustancioso. No, con seguridad lo va a hacer, pero bueno, empecemos por ver por qué este tema es importante. ¿Qué les llamó la atención a ustedes? Bueno, este tema lo consideramos importante porque el crédito es fundamental para mejorar la productividad y los ingresos de los agricultores y sobre todo de los pequeños agricultores. El crédito les permite a los agricultores tener capital de trabajo para comprar insumos, hacer inversiones de largo plazo que les permiten mejorar la productividad y pese a estos beneficios, cuando miramos los datos vemos que menos del 40% de los pequeños agricultores en Colombia tiene acceso al crédito. Entonces, entender cuáles son las razones por las cuales los pequeños productores no acceden al crédito en mayor medida nos parece importante para el diseño de unas políticas públicas más efectivas. Cualquier persona que eventualmente haya tenido un emprendimiento o que piense en un negocio o que tenga su negocio sabe que el crédito es fundamental. Sin crédito no hay negocio que arranque, no hay negocio que ande. Pero en este caso del sector agropecuario hay especificidades en el crédito. Entiendo que hay unas condiciones de oferta institucional, de oferta oficial, que hacen que esto funcione mejor o funcione peor, pero que es el entorno en el que nos movemos. Así es, en Colombia tenemos una política de crédito bastante amplia orientada a fomentar el sector agropecuario. Esta política se fundamenta en inversiones obligatorias que hacen todos los bancos en el país en una cosa que se llaman títulos de desarrollo agropecuario. Finagro administra los recursos de estos títulos de desarrollo agropecuario y lo que hace con estos recursos es prestarle dinero a los bancos para que ellos a su vez le presten a los agricultores. Entonces vemos un encadenamiento muy grande en el sector financiero orientado a mejorar el acceso al crédito de los pequeños agricultores. En la práctica lo que se observa es que gran parte de estos créditos que se otorgan con recursos de Finagro son otorgados por el Banco Agrario y esto lo que sugiere es una muy escasa participación del sector privado en el mercado de crédito agropecuario. Entender cuáles son las causas de esta escasa participación del sector privado en este mercado es uno de los objetivos de este ESPE. Otra cosa importante que me gustaría mencionar en este punto es además de los créditos con inversiones obligatorias que se otorgan con recursos de Finagro, Finagro administra el Fondo Agropecuario de Garantías y esto vamos a ver que es un factor importantísimo en la política de crédito agropecuario. Como todos saben, los bancos enfrentan un riesgo al prestar recursos, un riesgo de que los deudores no puedan pagar sus deudas, entonces por lo general requieren garantías para respaldar las deudas. Lo que pasa con los pequeños productores es que ellos por lo general o no tienen suficientes activos o tienen activos pero no tienen títulos formales de estos activos como ocurre con la tierra y entonces no tienen garantías para respaldar las deudas ante los bancos. El Fondo Agropecuario de Garantías lo que hace es respaldar frente a los bancos los créditos que obtienen los pequeños agricultores y vamos a ver en este estudio que juega un papel fundamental mitigando barreras de acceso en esta población. Pero hasta allí a una persona que no conoce tanto del tema como soy yo, pues todo parece que está bien planteado, porque no es un sector compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de la economía, hay unos recursos destinados específicamente al sector agropecuario, no son los pequeños campesinos teniendo que ver de dónde sacan una hipoteca o qué sé yo, porque hay un fondo de garantías y a pesar de eso hay barreras de acceso. ¿Qué entendemos por barreras de acceso para irnos metiendo en los problemas?
Entonces, la manera en la que definimos barreras de acceso, y esto es muy importante porque nos permite también definir un poco los límites del estudio, entonces pensamos en barreras de acceso como estos factores que dificultan el financiamiento de proyectos que podrían ser rentables. Entonces, no estamos hablando de darle crédito a todo el mundo porque sí, estamos hablando de darle crédito a aquellos agricultores que tienen proyectos potencialmente rentables y que por alguna razón no logran acceder al crédito, ya sea al crédito que se otorga con recursos de Finagro o ya sea el crédito que se podría otorgar con recursos privados de los bancos. Entonces, entender por qué está pasando esto, pese a, como tú dices, una infraestructura institucional tan grande, es importante para afinar la política y llegar a más productores. Que ustedes caracterizan haciendo una clasificación de restricciones por el lado de la oferta del crédito y restricciones por el lado de la demanda. Si yo entendí bien de la lectura, por el lado de la demanda está esa condición del pequeño propietario que no tiene para tener la garantía, ofrecer la garantía, que se le dificulta, que hay incertidumbre por delante, y desde la perspectiva de quien ofrece el crédito, distancias, información imperfecta, asimetría de información. ¿Qué es eso de la asimetría de la información, entre otras cosas? Entonces, la asimetría de información es una cosa un poquito abstracta, pero es muy interesante. En este contexto, la asimetría de información captura el hecho de que los bancos tienen menos información que los deudores sobre, por ejemplo, la rentabilidad de los proyectos de los deudores, sobre las decisiones que los deudores toman en términos productivos y que determinan la rentabilidad de los proyectos, por ejemplo, qué tipo de semillas usan con el crédito, este tipo de cosas. Entonces, lo que esto hace es que los bancos enfrenten incertidumbre sobre el repago de las deudas y frente a esta incertidumbre los bancos pueden decidir cobrar unas tasas de interés más altas que las que cobrarían en una condición de información perfecta si supieran exactamente a quién le están prestando la plata y qué está haciendo esa persona con los recursos, o simplemente que decidan no prestar recursos. Entonces, las asimetrías de información, a pesar de ser una cosa muy abstracta y además muy difíciles de medir, tienen implicaciones muy importantes sobre el acceso al crédito. En el estudio demostramos con un modelo estructural bastante complejo que en efecto las asimetrías de información son relevantes para el acceso al crédito, limitan el acceso al crédito y, muy importante, que el Fondo Agropecuario de Garantías, al asegurar de alguna manera las deudas para los bancos, permite que los bancos, frente a estas asimetrías de información, cobren unas menores tasas de interés y en esa medida aumentan el acceso. Entonces, interpretamos esto como evidencia de que el Fondo Agropecuario de Garantías permite mitigar este efecto negativo, o al menos en parte este efecto negativo de las asimetrías de información sobre el acceso al crédito. Has mencionado un par de veces un elemento que es clave cuando una entidad crediticia enfrenta incertidumbre, riesgo crediticio y demás, y es el nivel de la tasa de interés. Una de las cosas que me llamó la atención es que este sector no es distinto al resto de la economía colombiana en la medida en que muchas entidades financieras se inhiben de prestar porque hay un tope para las tasas de interés. Y entonces dicen, yo no voy a incurrir en un riesgo alto si no puedo cobrar las tasas de interés correspondientes. ¿Esto pasa también aquí? Esto pasa también aquí. Una cosa que no mencioné cuando estaba describiendo el sistema es que los bancos, cuando prestan recursos de Finagro, cuando colocan créditos con recursos de Finagro, deben cumplir con unas condiciones que se fijan por regulación en este mercado. Estas condiciones incluyen unos límites de tasa, entonces los bancos no pueden fijar libremente la tasa de interés, sino que esta tasa tiene que estar por debajo de un máximo. En el estudio presentamos algunos cálculos sobre los costos que enfrentan los intermediarios financieros al colocar crédito a los pequeños productores, y lo que demostramos con unos cálculos bastante gruesos es que para algunos créditos, en particular créditos de bajo monto y de corto plazo, estos costos superan la tasa de interés máxima que se permite para los créditos en condiciones de Finagro. Esto lo interpretamos como una posible causa por la cual los intermediarios privados deciden no colocar crédito a pequeños productores y concentrarse en el segmento de los grandes productores, en los cuales los costos pueden ser menores y además las tasas de interés máximas que se permiten son más altas. Ustedes mencionan, Margarita, otro factor que me pareció muy interesante, que está muy en boga hoy en el debate público en Colombia y en el mundo: cambio climático. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver el otorgamiento de un crédito, que es algo técnico, financiero, objetivo, de números,
con el cambio climático y la incertidumbre que de allí se deriva. Así es, entonces en términos generales lo que identificamos como una posible barrera de acceso es la exposición al riesgo y los pequeños agricultores, en general los agricultores están expuestos en gran medida a riesgos derivados de las condiciones climáticas y de la variabilidad en las condiciones climáticas. Entonces el riesgo en el caso particular de los agricultores puede afectar su acceso al crédito por dos caminos. En primer lugar, cuando los agricultores reciben un choque negativo de ingresos derivada de esta incertidumbre climática, por ejemplo, una sequía, una helada, una inundación que daña sus cosechas, es posible que los agricultores pierdan la capacidad para cumplir con sus obligaciones vigentes. Y esto tiene efectos negativos sobre su acceso futuro al crédito en la medida en la que va a deteriorar su historial crediticio y les va a dificultar acceder a crédito en el futuro. Esto es supremamente grave además porque en el momento en el que los agricultores reciben un choque negativo de ingresos como este que estamos mencionando, es cuando más necesitan el crédito para recuperar las pérdidas y recuperar su flujo de ingresos en el futuro. Eso por un lado. Incluso si estos eventos catastróficos no ocurren, una cosa que puede pasar es que tanto los bancos como los mismos productores perciban la actividad agropecuaria como muy riesgosa porque saben que están expuestos a estos eventos climáticos perversos y entonces puede que los bancos decidan simplemente no prestarle a los agricultores por miedo a que estos reciban estos choques negativos e incluso los agricultores pueden disuadirse de demandar crédito por miedo a no tener cómo pagar las deudas en el futuro. Entonces, digamos, son dos mecanismos a través de los cuales la alta exposición al riesgo puede afectar el acceso al crédito de los pequeños productores. Bueno, lo que yo me voy llevando hasta aquí de la lectura del documento, de la conversación con Margarita, es una situación paradójica. El sector agropecuario es un sector clave desde el punto de vista económico, de potencial de exportación, de impacto social, con un gran impacto social y de lucha contra la pobreza. El crédito jugando un rol importantísimo. Hay recursos además de eso por una política oficial, hay garantías por una política oficial. Y a pesar de eso, hay barreras de acceso, o por asimetría de información, o porque no hay la facilidad de llegar hasta los lugares en los cuales se requiere el crédito, por la incertidumbre del cambio climático. ¿Qué recomiendan ustedes para resolver y superar esta situación, Margarita? Bueno, pues entre las principales recomendaciones de política se deriva sobre todo la importancia de las garantías a los créditos. Entonces, nosotros hacemos un análisis muy juicioso del Fondo Agropecuario de Garantías y mostramos unos efectos positivos de este fondo, mitigando no solo los efectos de las asimetrías de información, sino de la exposición al riesgo. Dicho esto, también mencionamos en el documento y creemos que es importante tener en cuenta que el fondo de garantías es costoso, entonces los pequeños productores acceden al fondo de garantías con un subsidio otorgado por el mismo fondo. A la hora de evaluar las recomendaciones de política, nuestra sugerencia, más que hacer énfasis en el fondo de garantías, es pensar en mecanismos similares al fondo de garantías que permitan cumplir una función similar, tal vez menos costosa. Entonces mencionamos, por ejemplo, mecanismos muy interesantes en los que los créditos no están respaldados por el fondo de garantías, sino que están respaldados por un contrato comercial entre el productor y un comprador. Entonces esto permite a los bancos reducir el riesgo que enfrentan al prestarle a los agricultores y le alivia un poco la carga financiera al fondo. Este es el tipo de recomendaciones de política que se derivan del documento. Otra recomendación de política que se podría derivar del documento viene de lo que estábamos discutiendo hace un instante y es las restricciones que impone el tope a las tasas de interés en los créditos de fomento. Entonces, ahí hay dos caminos de recomendación. Uno es tal vez revisar estos topes en particular para los créditos de menor monto y corto plazo, pero también buscar mecanismos que permitan reducir los costos que enfrentan los intermediarios financieros al prestar a los pequeños productores. Estos costos están relacionados, como ya decíamos, con las dificultades de acceso a zonas rurales, entonces una mejor infraestructura de transporte, una mejor infraestructura de telecomunicaciones con acceso a internet en los municipios podría facilitar estos procesos de colocación de crédito y reducir los costos. Ahí están algunas de las recomendaciones a las que llega este grupo de más de una docena de investigadores, la mayoría de ellos del Banco de la República, algunos externos, bajo la coordinación de Margarita Gáfaro, quien nos ha estado explicando los alcances de este estudio
que es clave. En la medida en que el sector agropecuario es clave en lo económico y en lo social, existen instrumentos para financiarlo, pero pueden ser susceptibles de ajustes. Muchas gracias, Margarita, por haber estado en Charlas Banrep. Muchas gracias, Mauricio, un gusto. Y ustedes no dejen de acompañarnos en la próxima ocasión en Charlas Banrep, cuando estaremos nuevamente analizando los resultados de estos estudios, de estas investigaciones del Banco de la República. Hasta entonces.